Buenos días a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos mirando en el día de hoy la lectura titulada Consideración y Comisión en Isaías capítulo 5 y capítulo 6. Señor, tú eres fiel. Señor, glorificamos tu nombre, exaltamos, Padre, Señor, tu nombre. Y reconocemos, Padre Jehová, que estamos donde estamos porque hasta aquí has estado con nosotros. Padre, que para ti nada es sorpresa, que verdaderamente, Señor, eres un Dios que todo lo sabe. Eres un Dios que todo lo puede y que para ti nada es imposible. Pedimos, Padre, que obres en nuestros corazones, en nuestras mentes y que nos deje entendimiento para que así podamos vivir vidas, Señor, diariamente, que sean vidas que te den la gloria y la honra a ti. Vidas, Padre, que muestren una imagen, no de nuestras vidas, no de nuestro orgullo de quién somos, sino una imagen tuya. Que podamos ser tus manos y tus pies donde quiera que vayamos, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, hermanos, podemos ver así mismo acá que el Emanuel de Judá, Isaías capítulo 5 y 6 se habla acá de lo que es la llamada de Isaías al arrepentimiento nacional. Es tan urgente, hermanos, que aún su llamamiento y comisión personal al oficio de profeta, ¿verdad? Podemos ver que este llamamiento y comisión, ¿verdad? A su persona, tienen que esperar hasta el capítulo 6, ¿verdad? En base a las otras cosas que tenían que suceder. El ay de Isaías, cuando dice soy inmundo, cuando dice, eres contestado por he aquí de Dios, yo soy santo, dice el versículo 7 que resulta en el heme aquí, envíame a mí, de Isaías, estoy disponible el versículo 8 y también el anda de Dios, donde dice yo quiero usarte, versículo 9. La tarea encomendada a Isaías es nada envidiable, porque Dios advierte, ¿verdad? Desde el inicio que el pueblo será espiritualmente sordo y ciego. En otras palabras, vas a predicar a oídos sordos prácticamente, la gente va a escuchar, dice que va a escuchar, pero verdaderamente no va a oír lo que estás diciendo. Eh, y le advierte esto, ¿verdad? Desde el principio. Pero armado de confianza en su Emanuel, Isaías comienza a declarar palabras duras de lo alto en atrios y a palacios asimismo de Judá. Así que el capítulo 5 es el canto de la viña, lo que es la condenación, y el capítulo 6, misión asimismo de Isaías, lo que es la comisión asimismo de la palabra de Dios. Y podemos ver, hermanos, asimismo que en el capítulo 5 de Isaías, del 1 al 7 comienza primero que nada hablando de lo que es la elección de la viña. Muestra que la nación escogida por Dios debía de dar fruto para llevar a cabo su obra, pero era para defender lo que era la justicia. Y esto produjo fruto, pero este fue ácido y asimismo fue malo. Este pasaje utiliza un juego de palabras. Las palabras hebreas se traducen como juicio y vileza. Suenan muy parecidas, así como las empleadas para la justicia y el clamor. Entonces Jesús dijo cuando dice en Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? ¿Ha examinado últimamente, hermanos, su fruto? Y podría preguntar, ¿es su fruto ácido o es su fruto dulce? En esta sección Dios condena 6 pecados. Escuchen cuáles son. Explotar a otros, la embriaguez, el pecar con orgullo y sarcasmo, el confundir las normas morales, la presunción, el pervertir la justicia. Y debido a estos pecados, Dios castigó a Israel con destrucción mediante Asiria. Y podemos ver que un destino similar le esperaba a Judá si no se volvía de sus pecados de igual manera. Estos hombres pasaban muchas horas, hermanos, bebiendo y festejando. Era lo que querían hacer. Como pasa en el día de hoy con muchos. Eh, pero Isaías predijo que muchos a la larga morirían de hambre y de sed. Es irónico, pero hermanos, nuestros placeres, hermanos, de verdad, si no tienen la bendición de Dios, pueden destruirnos a la larga. Dejar a Dios fuera de nuestras vidas permite que el pecado así mismo entre a ellas. Entonces, cuando se menciona el capítulo 5:13, los héroes de la nación, cuando dice su gloria,
sufrirían la misma humillación que la gente común, porque vivieron de acuerdo a sí mismos a sus propios valores y no según los valores de Dios. En otras palabras, las vidas que estaban viviendo, hermanos, la habían vivido buscando disfrutar su propio placer, darse a sus propias concupiscencias y sus propios deseos y no honrando a sí mismo a Dios como Dios lo merecía. Hay personas que arrastran sus pecados juntos con ellos. Algunas lo hacen con orgullo, pero para otras sus pecados se han vuelto una carga que los aplasta. Cuando la gente no observa con cuidado la distinción entre el bien y el mal, pronto sobreviene lo que es la destrucción. Y es muy fácil decir, nadie puede decidir por otro lo que es bueno o lo que es malo, pero pueden pensar, hermano, quizás que pues emborracharme no es dañino, que las relaciones extramaritales no son malas o que el dinero no los controla de verdad. Pero cuando damos excusas por nuestras acciones, hermano, ¿qué estamos haciendo? Estamos quebrantando la diferencia entre el bien y el mal. Si no tomamos la palabra de Dios en serio, como nuestra regla, pronto pues entonces las otras alternativas de la vida van a parecer confusas. El pueblo sufrió todo lo que tenía que sufrir, ¿verdad? En base al rechazo que le habían a sí mismo hecho a Dios. Y es muy triste ver que tanta gente en la actualidad anda en busca de significado en la vida, mientras que echan a un lado lo que es la palabra de Dios. El capítulo 5 26 al 30 describe lo que Dios haría si el pueblo le obedeciera, como dice Deuteronomio 28. Asiria comenzó a atormentar a Israel durante el reinado de Acaz, y este fuerte agresor reinó del norte en el 722 y dispersó a todo su imperio. Hermanos, hay que entender que el pecado tiene consecuencias. A Dios no se le escapa ni una. Él sabe lo que está pasando y él sabe también cómo va a lidiar con ello. Vamos hacia el capítulo 6 cuando vemos acá, comienza el capítulo 6 versículo 1 el año de la muerte del rey Usías, aproximadamente 740 antes de Cristo. Hermano, murió de lepra por tratar de realizar los deberes del sumo sacerdote, como dice Segunda de Crónicas 26, capítulo 26, versículo 20 y 21. Y si bien fue un general, un buen rey y su reino largo y próspero, muchos de sus súbditos también se apartaron de Dios. La visión de Isaías fue su llamado para ser el mensajero de Dios para su pueblo. En el capítulo 6, versículo 1 vemos esto. A Isaías se le encomendó una misión difícil. Tenía que decirle a las personas que se creían bendecidas por Dios. Escucha esto. Estas personas creían que estaban bendecidas por Dios. Que Dios la iba a destruir debido a sí mismo su desobediencia. La sublime visión que Isaías tuvo en el capítulo 6, del 1 al 4, nos da un sentido de grandeza, misterio y de poder de Dios. El ejemplo de Isaías al reconocer su pecaminosidad delante de Dios nos anima a nosotros a confesar nuestros propios pecados, ¿verdad? Su descripción del pecado, del perdón, ¿verdad? Nos puede recordar a sí mismo que también Dios nos perdona. Cuando reconocemos cuán grande es Él, cuán pecadores somos y al alcance de su perdón recibimos de poder a sí mismo también lo que es el perdón de Dios cuando lo buscamos y lo pedimos de verdad. Cuando se habla en el capítulo 6 versículo 1 al 3 cuando dice el trono, los serafines o sus ángeles que le servían y el triple santo enfatizaba la santidad de Dios. El serafín era un tipo de ángel cuyo nombre se deriva de la palabra arder, quizás indicando su pureza como ministro de Dios en un tiempo donde la decadencia, hermanos, moral que estaba pasando en ese momento allá en este lugar, había alcanzado una cima. Era sumamente importante para Isaías ver a Dios en su santidad. Santidad significa moralmente perfecto, puro y apartado del pecado. Nosotros también necesitamos descubrir la santidad de Dios. Las frustraciones diarias, hermanos, las presiones sociales y los defectos reducen nuestra visión de Dios y lo que hacen es que tratan de nublar verdaderamente, ¿verdad? No podemos ver esa pureza, no podemos ver esa perfección muchas veces. Y el pensamiento de entender, hermanos, que al no ser perfecto, nosotros no estamos a sí mismo caminando con Dios, no estamos buscándole en espíritu y en verdad quizás como deberíamos y tomamos decisiones, ¿verdad?, que nos distraen en vez de enfocarnos a sí mismo en Cristo. Tengamos cuidado que no permitamos en nuestras vidas distracciones, no invitemos, hermanos, distracciones en nuestras vidas
de cosas, ¿verdad? Que asimismo no nos van a llevar por el camino correcto, sino que nos van a alejar de Dios en vez de acercarnos a Él. Y eso puede incluir a personas, no tienen que ser solamente cosas. Viendo al Señor y escuchando la alabanza de los ángeles, Isaías se dio cuenta que era impuro ante Dios y sin ninguna esperanza para poder alcanzar ese nivel de santidad. Sin embargo, cuando el carbón encendido fue pasado, fue que tocó sus labios, le dijeron que sus pecados, ¿verdad? Que sus pecados eran estos pecados, ¿verdad? Que él tenía sobre su vida. Asimismo, el carbón no fue lo que limpió sus pecados, sino que Dios fue el que lo hizo. Y en respuesta, Isaías se sometió por entrar a su servicio. No importaba cuán difícil fuera su tarea, dijo, heme aquí, envíame a mí. Fue necesario el doloroso proceso de limpieza antes de que Isaías pudiera cumplir la tarea, ¿verdad? Ya la para cual Dios le estaba llamando. Y antes de aceptar el llamado de Dios, para hablar de él, tenemos que estar limpios, ¿verdad? Como Isaías, confesar nuestros pecados, someternos al control de Dios y permitir, ¿verdad?, que ese proceso doloroso que tenemos que pasar tome ese mismo lugar para que podamos honrarle a Dios, así mismo como lo merece. Podemos ver, hermanos, acá también que en el capítulo 6 versículo 8 mientras más claramente Isaías veía a Dios, más consciente estaba de su propia impotencia e insuficiencia para hacer cualquier cosa de valor perdurable sin él. Vemos que Dios dijo a Isaías que el pueblo oiría, pero no entendería su mensaje, porque engrosaron, endurecieron sus corazones más allá del arrepentimiento. La paciencia de Dios con su rebelión crónica, hermanos, finalmente se agotó y su castigo fue abandonarlos a la rebelión y dureza de su propio corazón. Hermanos, algunas veces tenemos que entender, Dios nunca nos da la espalda, Dios no nos deja. Nosotros somos los que con nuestras decisiones le damos la espalda a Él. ¿Verdad? Dios no va a morar, hermanos, en medio de los pecados que nosotros estamos cometiendo. Dios no va a morar en medio de un ámbito, un área que nosotros creamos, ¿verdad? Donde está sumergida en pecado. Dios no va a morar en medio de eso, hermanos. Nosotros los estamos literalmente empujando y alejándose mismo fuera de nosotros. Entonces, Dios le dijo a Isaías que el pueblo iría, pero no entendería su mensaje, que iban entonces solamente a endurecer sus corazones, más allá del arrepentimiento. Y la paciencia de Dios con su rebelión crónica finalmente se agotó, como dijimos. Y solo cuando llegaban entonces hasta el final, cuando llegaran al final y no tuvieran a quién recurrir más que a Dios, esto sucedería entonces cuando los ejércitos invasores destruyeran la tierra y se llevaran a la gente al cautiverio. En otras palabras, hermanos, tenían que pasar las cosas malas, las cosas que ellos no querían, las cosas que ellos realmente detestarían, para poder reconocer las bendiciones que habían tenido de Dios y que ahora, por sus malas decisiones, lo habían perdido todo. Tenemos que entender, hermanos, ¿verdad? Un poquito de la vida de Isaías. Podemos ver algunos datos biográficos de la vida de Isaías. Eh, algunos puntos fuertes de la vida de él, pues él fue considerado el profeta más grande del Antiguo Testamento, hermanos, y el capítulo y el libro tiene 66 capítulos, bastante largo, ¿verdad? Fue citado al menos 50 veces en el Nuevo Testamento. Así que por eso, hermanos, como les digo, que las explicaciones son un poco más largas, hay mucha más información. Este libro tiene mucha información en cuanto a profecías y elementos que tenemos que entender. Tuvo mensajes poderosos de juicio y de esperanza, llevó a cabo un sólido ministerio a pesar de la poca respuesta positiva de sus oyentes, y su ministerio también abarcó los gobiernos de 5 reyes de Judá. ¿Qué aprendemos de la vida asimismo de Isaías? Aprendemos que la ayuda de Dios es necesaria para enfrentar con eficacia el pecado de la gente, a la vez que se consuela. Uno de los resultados de experimentar el perdón es el deseo de anunciarlo a otros. Dios es puro y perfectamente santo, justo y asimismo amoroso. Datos generales, ¿dónde toma lugar la historia? Pues en Jerusalén, ocupaciones en el escriba y profeta. Nos muestra también familiares, tenemos el padre Amós, los hijos de él, Sear, Jasub, Maer, Salal y Asbab.
Y contemporáneos de él tendremos a Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés y también a Miqueas. Así que hermanos, mucha información, muchos ejemplos donde podemos ver la mano de Dios manifestarse y también tristemente donde podemos ver lo que es el problema, lo que es el castigo y lo que es las pruebas y las tentaciones y las tribulaciones que terminaron experimentando por darle la espalda a Dios, por voltearse a sí mismo a la idolatría y por darle la bienvenida a las cosas incorrectas. Señor y Padre Celestial, te adoramos y glorificamos tu nombre, Padre. Ese mismo Dios, te pedimos grandemente que nos ayudes a poder analizar nuestras vidas, que nos ayudes a poder identificar, Señor, si hay áreas dentro de nuestras vidas, Padre, que traten de llevarnos por el camino incorrecto, que traten, Señor, asimismo de quizás mostrarnos, Señor, o guiarnos de una manera donde no se supone que hagamos, que no se supone que hablemos, que no se supone que pensemos o que actuemos. Guárdanos, Señor, y asimismo, guíanos para que podamos diariamente buscarte como lo mereces, adorarte como lo mereces y no distraernos con cosas, Señor, que últimamente nos llevarían a la perdición. Te adoramos y agradecemos, Padre, diariamente por tu misericordia. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.